Damos los buenos días a Mauro Tomasini del Servicio Paz y Justicia. Bienvenido, un gusto recibirlo. Muchas gracias por la invitación, un gusto haber venido. El próximo miércoles a las 17:30 en la Institución de Derechos Humanos, allí en Boulevard Artigas y Palmar, el Servicio Paz y Justicia presenta el informe anual sobre derechos humanos correspondiente a este año 2017. Mauro, ¿cuántos informes ya del Servicio Paz y Justicia se presentan a partir del próximo miércoles? ¿El número? El número 29. Ya llevan 29 ediciones. 29 ediciones. El año que viene es el 30. Y creo que es interesante porque, bueno, da un panorama de las discusiones de los tópicos de derechos humanos que se trató cada año. Y además hablamos de casi 3 décadas que hemos cambiado la perspectiva sobre los derechos humanos. No es la de los 1980, que los 90, que la agenda de derechos de hoy. Entonces me parece que es un registro interesante, siempre con algunos temas, por supuesto, pero creo que es algo bastante valioso para el Uruguay y sobre todo el informe es muy consultado a nivel internacional, ¿no? Sobre, en particular, pasado reciente, porque es, digamos, una de las pocas publicaciones que recogen, digamos, los avances y los retrocesos en ese tema. Pero además hay una cosa, cuando el Ministerio de Interior, en el año 2008-2009, sacó una publicación, una de las primeras publicaciones, los informes anuales de CERPAG eran casi todos citados desde el comienzo hasta esa fecha, porque éramos una de las pocas organizaciones que hacíamos monitoreo del sistema carcelario. El trabajo, el informe tiene 282 páginas, abarca todos los derechos. Y es chico este año. Y es chico este año. Todos los derechos, porque tú hablabas del pasado reciente, pero también están contenidos los derechos económicos, los derechos políticos, los derechos sociales, el derecho a la vivienda, a la educación. Y ustedes lo que hacen es que varios autores, un equipo de CERPAG y varios autores, escriban sobre estos temas. Sí, es así el concepto. En realidad, el informe intenta registrar las voces de la sociedad civil. No tenemos, en general, tenemos criterios, por ejemplo, que no escriban personas que estén en cargos públicos. Eso es un criterio de CERPAG que se ha mantenido. Que sean independientes. Que sean independientes, académicos y también gente que tenga experiencias interesantes que no son muy visibilizados. Eso también hay lugar el informe se da lugar a esas personas para que escriban, o colectivos. Y sí, se hace obviamente se empieza casi a principio de año a hacer un relevamiento mes a mes de los avances y retrocesos, pero también a veces el informe no da cuenta de algunas situaciones concretas del año, sino de 2, 3, 4 o 5 años. O sea, hay como una síntesis de determinadas discusiones que se dan digamos, en la agenda pública o de determinadas políticas que se pueden concretar en un año, pero que tienen como una discusión previa. Y eso también existe en el informe. De hecho, este año hay un artículo de educación que la idea es que se continúe escribiendo año a año sobre educación en el mismo sentido, porque educación ha sido un tema clave. Hay una complejidad que hemos tenido últimamente en los informes, es que se ha diversificado la agenda de derechos. Ya no es lo mismo lo que se escribía, y hay nuevos temas. Claro, se ha diversificado mucho y se ha vuelto muy específico a veces también algunos temas. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, digamos, lo que tiene que ver, o visibilizado el tema, por ejemplo, de mujeres trans, el tema, digamos, de derechos de autor, que también hay un artículo. Exactamente. El tema, digamos, de todo lo que tiene que ver con acceso a la información pública, lo que tiene que ver con la libertad de expresión, que si bien han variado y se han puesto en agenda. El tema, por supuesto, que ha irrumpido para mí satisfactoriamente, que es el movimiento Mujeres y las feministas, con las reivindicaciones, o sea, en una nueva modalidad. No es que no existía, digamos, ni el movimiento de mujeres ni el feminismo, pero se ha visibilizado. Ha habido un nuevo ciclo. También en el informe, que seguramente vamos a seguir informando sobre el mismo y que ustedes van a dar a conocer a partir del miércoles, se plantea el caso de Santiago Maldonado en Argentina. Recordemos, este joven que estuvo 70 días desaparecido, que finalmente es encontrado en el río Chubut, que apareció ahogado.
que sobre su cuerpo trabajaron más de 50 peritos entre argentinos y extranjeros, y allí se estableció que no se trató de una desaparición forzada como las organizaciones sociales en un principio sostuvieron, señalaron, acá hay una desaparición forzada, el gobierno encabezado por Mauricio Macri tiene responsabilidad, la Guardia Republicana Argentina tiene responsabilidad, pero después en la conclusión final, cuando se encuentra el cuerpo, se dice, bueno, en realidad Santiago Maldonado se ahogó. ¿Por qué está incluido? El tema es el siguiente. El tema muchas veces tiene que ver con las respuestas estatales, los modos en que tratan las situaciones los gobiernos, las prácticas que tienen. Por eso es que hemos puesto a Santiago Maldonado en la tapa. ¿Por qué? Porque es un caso paradigmático. Más allá, digamos, de todas las hipótesis que todavía no sabemos, porque, digamos, todavía la investigación está en curso, hay una historia de determinadas prácticas que ocurren con determinados modos de gobierno, que son más proclives a eso. Y eso es clarísimo. Digamos, con el gobierno de Macri ha aumentado la violencia institucional cuando se trató, no digo que se eliminó, pero se trató de limitar o anular en los gobiernos anteriores. La práctica, digamos, de la violencia institucional en Argentina es una práctica muy particular, distinta a la de Uruguay, por supuesto, distinta a la de Chile, distinta, digamos, a la de San Pablo. Son distintas. En Uruguay los encerramos, en Chile los encerramos, en San Pablo a los adolescentes, por ejemplo, o a otro tipo, digamos, de poblaciones se los mata directamente, como los escuadrones de la muerte. Y en Argentina existe... Sí, jóvenes que aparecen muertos, que no se conoce ni por qué, ni las circunstancias, ni quiénes son los responsables. El famoso caso de Luciano Arruga, y se podría decir un montón, digamos, de esos casos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay modos de gobierno, hay formas de gobierno que son más proclives a violar los derechos humanos que otros. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Eso es una discusión que queremos instalar porque crea más condiciones de probabilidad. Además hay una cosa que paradigmática se ha dado también con respecto este año, sobre todo en la agenda de derechos del Uruguay. Pero volviendo a la etapa de Santiago, creemos que es paradigmático, no es en sí mismo el caso, sino lo que significó el caso. Y creo que las respuestas del Estado. La seguridad democrática se consigue con las respuestas estatales, no con los hechos en sí mismos. O sea, las respuestas que nos devuelven a la sociedad son lo que nosotros creemos, y los expertos creen que contribuyen a la seguridad simbólica, a una seguridad democrática donde se garanticen los derechos y la seguridad física sea una más de esos derechos. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta y hay que tener bastante, estar bastante en el tema para saber que hay determinadas formas que son más proclives a violar los derechos y a volver a prácticas que no queremos desenterrar. Porque más allá de todas las hipótesis que pueda haber, y hay que seguir la investigación, ese tipo de prácticas, nosotros las hemos tratado de desenterrar durante años. Porque son prácticas que han venido de determinada historia del Uruguay, Argentina, Chile, que hemos tratado, de desandarlas en democracia y que en muchos casos no se ha podido. O sea, no es para nada, loco decir que en Uruguay tenemos la mayor cantidad de presos por habitantes y en la dictadura tuvimos la mayor cantidad de presos por habitantes. O sea, ahí hay una relación, evidentemente, hay una forma de entender los conflictos de la sociedad que nos lleva a tener 12.000 personas privadas de libertad, de las cuales, por supuesto, están en horribles condiciones, casi la mayoría no tiene pena. Bueno, se violan todos los derechos que más o menos ya sabemos que se violan en el sistema carcelario adulto. Pero es interesante ver esto y sobre todo ver que hay discursos que retornan. Y digo esto y lo relaciono con que ha habido una como contraagenda conservadora contra la agenda de derechos en Uruguay. Este año se ha visto. En el artículo se recoge una mirada de un periodista sobre los comentarios. Yo no voy a decir bien el nombre, el apellido, pero de Dastugue, diputado del Partido Nacional. Que además tiene otros tipos de relaciones y ha habido también algunos pronunciamientos de algunas, por ejemplo, de la Iglesia con respecto a determinadas cosas. No tenemos que recordar también lo que se ha hecho con la guía para orientadores, la guía sexual para orientadores, de que se ha editado, que la ha realizado Gurises Unidos con apoyo con apoyo estatal, con participación. Y hemos visto esa contrarreforma que de alguna manera ha establecido cosas bastante
digamos, desacostumbradas para nosotros en términos de lo que podíamos escuchar y discutir en la agenda pública, ¿no? Y también la otra, creo que yo, ahí ya te dejo, le agrego, es esta también sensación de punitivismo exacerbado que en el 2017 escuchamos ya por otra vez que la pena de muerte puede ser una solución en el Uruguay, ¿no? Estamos hablando desde nuestro imaginario, ese país de cercanías, ese país de amortiguador. Bueno, parece que la amortiguación en este caso no resultó, ¿no? La castración química, cosas que digo que uno tiene que decir, básicamente parece una política de las emociones, una comunidad de las emociones, que el motor es el dolor, sin ningún tipo de racionalidad arriba, que es lo que tiene que tener justamente el Estado, racionalidad. Mauro, gracias por haber venido y el compromiso de seguir ahondando en el informe de Serpaj, que como decíamos se presenta el miércoles a las 17:30. Como no, quiero decir que también va a estar Marisabel Esbampa, que es una invitada a una conferencia, y el libro se regala en la presentación a todos los que quieran ir, así que los invitamos.